El servicio es una de las virtudes más valoradas por el cristianismo. La vida misma del cristiano es una vida de servicio a Dios y al prójimo. Sin embargo, servir no es una palabra muy atrayente y muchas veces el corazón no quiere servir, sino ser servido. Y cuando sirve, muchas veces lo hace por las razones equivocadas. ¿En qué consiste el servicio? ¿Por qué debemos servir? Hoy vamos a hablar de las razones del servicio a la luz de la parábola de los siervos inútiles. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. El origen de la palabra servicio no es el más afortunado. Servicio proviene del latín servitium, que significa esclavitud o servidumbre. Y esta palabra servitium deriva a su vez de servus, que significa esclavo. Ese era el significado original de la palabra, pero esto no quiere decir que actualmente servicio quiera decir acto de esclavitud o servidumbre. Hoy en día, una de sus acepciones o significados más usados es la de acto de obrar en favor o beneficio de alguien. En sus orígenes, la palabra servicio estaba destinada a los esclavos, es decir, era una labor de los esclavos. En cambio, había otra palabra latina sinónima que tenía una connotación más positiva, y es la palabra ministerium, que en español es ministerio, de donde viene el conocido verbo ministrar. Actualmente, ministrar significa ejercer un oficio o empleo. Hoy en día la palabra servicio se usa en más contextos y ámbitos que antes. Tal vez en alguna ocasión has dicho o has escuchado decir a alguien la siguiente expresión: su servidor o su humilde servidor. Por ejemplo, una oración como este trabajo lo realizó su servidor es equivalente a este trabajo lo hice yo. ¿Por qué se usa su servidor en lugar de yo? Porque mediante la frase su servidor se trata de minimizar el yo y resaltar la modestia. Esto muestra que la modestia y la humildad son valores apreciados por la sociedad, al menos en lo teórico, a diferencia de lo que ocurre con la arrogancia y la soberbia. Otro uso de la palabra servicio se encuentra en el terreno de la economía. El sector servicio es un sector de la economía que comprende actividades que no extraen ni transforman la materia, sino que buscan satisfacer las necesidades del cliente o de la población. Entre las áreas que encontramos en el sector servicio están el comercio, la comunicación, el transporte, la administración pública, las actividades de ocio, entre otras. Por ejemplo, si una empresa necesita llevar su mercancía a otro lugar, recurre a otra empresa que le brinde el servicio de transporte. El Premio Nobel de Economía Paul Krugman afirma que la poca productividad del sector servicios es uno de los principales factores para que se estanquen los niveles de vida en muchos países. Así se puede observar cuán importante es la prestación de servicios en el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de los países. La Biblia también llama servir, pero en conformidad con la cultura de su época, usa un lenguaje más impactante. En Lucas, en el capítulo 17, los versículos 7 al 10, Jesús habla del servicio y usa el lenguaje asociado de la esclavitud. Un lenguaje chocante, no solo para nuestra época, sino también para ese entonces. Leamos Lucas capítulo 17, de los versículos 7 al 10. Leamos juntos. Dice así: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa,
siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí Jesús habla del siervo y su labor. La palabra traducida como siervo es en griego doulos, que significa literalmente esclavo. Para comprender mejor la parábola, veamos cómo era la esclavitud en el contexto histórico de la Palestina del siglo I. En el mundo antiguo, la esclavitud estaba institucionalizada, a diferencia de nuestros tiempos, donde esta práctica está prohibida en la mayoría de los países, pues bien, la esclavitud significaba que una persona pasaba a ser parte de la propiedad de otra persona. Sin embargo, había dos tipos de esclavos. El esclavo como propiedad, que era como un bien inmueble, y el esclavo por deudas. El esclavo como propiedad solía ser esclavo de por vida y podía ser comprado, mientras que el esclavo por deudas solía serlo por un periodo definido de tiempo. Los motivos por los que alguien podía llegar a ser un esclavo eran diversos. Por lo general, las deudas, la pobreza, las derrotas militares y el haber nacido de padres esclavos eran las formas más comunes de ser un esclavo. Los esclavos podían trabajar en diversas actividades. Tenemos más datos sobre los esclavos grecorromanos, pero esta información puede aplicarse en buena medida a los judíos del siglo I. Los esclavos se dividían en urbanos o rurales. Los esclavos que permanecían en la urbe podían trabajar administrando la casa, sirviendo en los banquetes, ayudando en los baños rituales de las familias sacerdotales y entre otras labores. Su vida era más tranquila y se asemejaba a la de una persona libre. Por eso se podían encontrar esclavos que trabajaban como médicos, esclavos que trabajaban como peluqueros, como guardias, como administradores e incluso como representantes y hasta como asesinos. En cambio, los esclavos que trabajaban en el ámbito rural llevaban una vida más dura y sus actividades no eran tan variadas como las de los esclavos urbanos. Estos esclavos rurales trabajaban en los campos sembrando, cosechando y procesando los productos derivados de la cosecha. Por lo general, quienes trabajaban en el campo, es decir, los que realizaban el trabajo más duro, eran los esclavos llamados bienes inmuebles. Pero esto no quiere decir que solo los esclavos trabajaban en el campo o en el hogar. Una persona libre también podía trabajar en el campo. La diferencia radicaba en que el esclavo era una propiedad y no recibía un pago. Ahora bien, había judíos que también poseían esclavos, sobre todo las élites. Los datos arqueológicos y epigráficos muestran que había sacerdotes herodianos que eran judíos, que apoyaban al linaje de Herodes, y algunos rabinos, así como otras personas no identificadas, que tenían esclavos. Sin embargo, de estos grupos, quienes más echaron mano de los esclavos fueron las familias sacerdotales y los herodianos. Y esto no es de sorprender. La familia sacerdotal conformaba la élite judía y tenía muchos grupos en contra, por lo que confiaban en los esclavos para defender su posición en la sociedad. Algo similar sucedía con los herodianos, que eran líderes políticos. La mayoría en la sociedad no los aceptaba, por lo que confiaban en los esclavos para administrar sus bienes y sus hogares. Continuando con nuestro episodio del día de hoy, veamos brevemente ahora el trato de los amos hacia los esclavos.
Había amos déspotas y amos bondadosos. Además, el trato generalmente variaba dependiendo de si el esclavo era de por vida, es decir, era considerado un bien inmueble, o si lo era por deuda, pobreza, y por lo tanto era un esclavo temporal. El trato también podía variar dependiendo de si el esclavo era urbano o rural, y si realizaba actividades importantes como actividades administrativas o actividades menores como la limpieza de la casa. En la parábola encontramos un esclavo que se encuentra en el campo arando, o que trabaja en el campo arando y pasteando el ganado, un trabajo duro y agotador. Al regresar a casa, dice la Biblia, ¿qué espera? ¿Que el amo le sirva la comida felicitándolo por haber cumplido su trabajo en el día? Por supuesto que no. Porque evidentemente, como vimos, los esclavos eran propiedades al servicio de su amo y debían cumplir diversas labores en beneficio de él. Por lo tanto, al regresar de sus labores en el campo, el esclavo debe cumplir sus labores ahora en la casa. Precisamente por eso, porque es el deber de ese esclavo, el amo no le agradece. Sin embargo, debemos tener cuidado aquí. Jesús no está insinuando aquí que Dios, el Padre, es ingrato como el amo de la casa. De ninguna manera. Jesús está tomando una escena de la vida cotidiana de ese tiempo. De acuerdo con las convenciones de la época, un amo no agradecería a su esclavo por haber realizado un deber cotidiano. Todo lo contrario. El amo esperaba que el esclavo cumpliera fielmente su labor porque es su propiedad, porque le pertenece. Y por eso el esclavo tiene la obligación de servirle y obedecerle. Una situación diferente ocurre entre el esposo y la esposa. Cuando el esposo regresaba del trabajo en el campo, la esposa tenía el deber de preparar la comida y esperarle para servirle. Allí había una obligación recíproca, un servicio mutuo entre dos personas libres. Pero este no era el caso con el esclavo que fue comprado con el fin de trabajar para el amo. Y una vez que satisfacía las necesidades del amo, recién podía velar por las suyas. Habiendo analizado la parábola, podemos aplicar su enseñanza para nuestros días. Pero antes, recordemos, amigos, cuál es el tema de esta parábola. El tema de esta parábola es el servicio, de manera que vamos a extraer 3 lecciones relacionadas con el servicio. Una primera lección que extraemos de esta parábola es que cuando aceptamos a Cristo, Dios se convierte en nuestro amo y como tal, estamos sujetos a Él en obediencia y servicio. Esta imagen del amo y el esclavo la usa también el apóstol Pablo para ilustrar la nueva vida en Cristo. Leamos la carta o epístola a los Romanos en el capítulo 6, los versículos 16 al 18. En la traducción de la Nueva Versión Internacional dice así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Aquí el apóstol Pablo claramente enseña que somos esclavos de aquello a lo cual nos entregamos para obedecerlo. Así podemos ser esclavos del pecado si seguimos los deseos pecaminosos, o esclavos de la justicia si obedecemos a Cristo. Más adelante en el versículo 20, Pablo afirma que cuando uno es esclavo del pecado, está libre de la justicia. Es decir, cuando una persona es esclava del pecado, no tiene que obedecer a Dios porque su amo no es Dios, sino el pecado. Aquí alguno podría decir, entonces, si Dios no es mi amo, no tengo el deber de obedecerle. Pues en efecto así es. Si Dios no es tu amo, no tienes el deber de orar, de estudiar la Biblia, de amar al prójimo,
de hablar de Cristo, entre otras acciones. Sin embargo, si Dios no es tu amo, no significa que estás libre. Porque si Dios no es tu amo, entonces el pecado es tu amo. ¿Y cuál es el resultado de obedecer al pecado? En el versículo 23, el apóstol Pablo aclara que el resultado de ser esclavo del pecado es la muerte, y es la muerte eterna. En cambio, por el contrario, si alguien acepta a Dios como su amo y Señor, queda libre de las cadenas del pecado y en consecuencia también de la muerte eterna. Sin embargo, el creyente pasa ahora a obedecer a Dios. En el versículo 22 el apóstol Pablo dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Fíjate cómo el apóstol Pablo usa verbos que indican que nosotros no realizamos la acción, sino que alguien, y ese alguien es Dios, la realiza sobre nosotros. De manera que es Dios quien nos liberta del pecado y nos hace sus siervos. Literalmente, el griego dice esclavos. Y estas dos acciones las realiza pagando un precio por nuestro rescate, y ese precio es la sangre de Cristo. Entonces ahora, como esclavos de Dios, debemos obedecerle y vivir la vida que Él nos presenta. Así era la vida de un esclavo. El esclavo que era comprado por precio no determinaba cómo iba a ser su vida, en qué o cómo iba a vivir y trabajar. Era el amo quien definía la vida de su esclavo, porque el esclavo era su propiedad. De modo semejante sucede con Dios. Cuando aceptamos su oferta, Él nos compra y nosotros pasamos a ser su propiedad. Entonces, Él nos indica cómo debemos vivir. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no seguimos nuestros caprichos. Ahora seguimos la voluntad de Dios. Ahora vivimos según sus principios. Tenemos nuevas responsabilidades y nuevos desafíos, pero también disfrutamos de nuevos privilegios y sobre todo de la mayor de las recompensas, que no la merecemos, por supuesto. Y esa recompensa mayor es la vida eterna. Una segunda lección que extraemos de esta parábola es que debemos servir por gratitud. En el mundo antiguo, el esclavo dependía de su amo, quien le brindaba techo, le brindaba comida. Es cierto que había amos déspotas que maltrataban o abusaban de sus esclavos. Sin embargo, no todos eran así. Bajo la autoridad de un buen amo, un esclavo podía disfrutar de una calidad de vida mejor que la de una persona libre. Por eso había esclavos que eran letrados y trabajaban como instructores de los hijos del amo. Había esclavos que podían llegar a ser mayordomos o también representantes del amo. De esta manera, cuando hablamos de que somos siervos o esclavos de Dios, debemos tener en cuenta que Dios no es un amo déspota, sino un amo bondadoso que libertó a sus hijos para darles una vida abundante. Así que cuando hablamos de que somos esclavos de Dios, nos referimos no a un esclavo que lleva una vida desdichada y miserable, sino una vida plena y significativa, una vida que no podríamos conseguir de otra forma. Se trata de un esclavo que vive seguro y confiado bajo la protección de Dios. Un esclavo que es un mayordomo de Dios, que administra sus bienes y que recibe innumerables e inagotables bendiciones para cumplir su labor. Entonces, ¿cómo debemos servir considerando los semejantes beneficios que Dios nos concede? No podría ser de otra forma que vivir con gratitud. De por sí, Dios merece nuestra obediencia y lealtad
porque nos rescató del pecado y la muerte eterna. Pero nuestra respuesta no debe ser por mera obligación. Nuestro servicio y nuestra obediencia deben ser el resultado natural de un corazón agradecido a Dios por todo lo que hizo, por todo lo que hace y por todo lo que hará en nuestro favor. Una tercera lección que podemos extraer es que debemos servir con humildad. Nosotros le debemos todo a Dios, pero Él no nos debe nada a nosotros. Él nos compró y nos rescató y por lo tanto merece con todo derecho nuestra obediencia absoluta. Cuando cumplimos nuestra labor, no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Por eso nunca podremos, con justa razón, jactarnos ni presumir de nuestro servicio ante Dios, ni podremos reclamarle alguna recompensa por servirle. Dios nos bendice y nos recompensa no porque lo merezcamos, sino porque Él es generoso y de su corazón emanan bendiciones hasta que sobreabunden. Amigos, la vida del creyente es una vida nueva porque Dios es su amo y Señor. Dios quita la vida egoísta, Dios quita la vida jactanciosa e interesada y la transforma en una vida de servicio. Una vida que no se centra en el yo, sino en el amor a Dios. Una vida que busca hacer el bien y entrega lo mejor de sí. Una vida que sirve, no por obligación ni ambición, sino por gratitud y amor. Una vida que sirve con humildad, sin presumir, porque Dios la ha transformado. ¿Sabes? Vivir una vida así es tener a Jesús en el corazón. Es haber comprendido que Dios pagó un precio elevado por nosotros. Y ese precio tuvo que ver justamente con la cura del pecado. Y es por eso que Nuevo Tiempo ha elaborado una guía de estudios de la Biblia que se llama la Revista Esperanza, titulada La cura del pecado. Para que tú, así como yo, en nuestro proceso de comprender la revelación de Dios en su palabra, podamos estudiarla y podamos llegar a entender que hay un Dios poderoso que con su infinito amor ha pagado el precio de nuestra liberación de la esclavitud al pecado. Y a través de ese precio que es en Jesucristo, que fue el sacrificio de Jesús, nos libertó para que podamos nosotros vivir en libertad, sirviendo ahora a un nuevo Señor, que es nuestro Dios, que es Jesucristo. Si tú deseas conocer más acerca de la cura del pecado, de la liberación del pecado y cómo libertarte del pecado, entonces mira, solicita esta revista Esperanza, la cura del pecado. Escríbenos a través de nuestro número de WhatsApp, más 55 12 98 100 14 60. Yo repito el número de WhatsApp que aparece allí en tu pantalla, más 55 12 98 100 14 60. Y si por alguna razón este material no llega en formato físico a tu país, entonces mira, tú puedes entrar a nuestra página web y allí descargar este material, esta revista Esperanza en formato PDF, o también ingresar allí a la página web y estudiar esta revista Esperanza, este tema de la cura del pecado de forma online, con videoaulas, respondiendo preguntas, y vas a obtener tu certificado también, solicitando en formato físico, solicitando en PDF o estudiando de forma online. Puedes obtener tu certificado de estudios de esta guía llamada la revista Esperanza, la cura del pecado. Ingresa a nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Una vez más, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Amigo, amiga, este episodio ha sido un episodio en el cual hemos hablado acerca del servicio. Y es por eso que yo quiero preguntarte ahora, ¿es tu vida una vida de servicio? ¿Es tu vida una vida
en la cual tú estás tomando decisiones para agradar a Dios y buscar el bien de tu prójimo? ¿Has alcanzado libertad plena del pecado por el poder de Dios? ¿Es tu servicio una respuesta de gratitud y amor a Dios por lo que hizo por ti? Hoy te invito a vivir una vida plena, una vida de servicio para Dios y para el beneficio de tu vida. Que Dios te bendiga.